En un pequeño pueblo llamado Kumi, vivía una joven llamada Sa, cuya belleza era incomparable. Era tan impresionante que muchos jóvenes del pueblo buscaban su atención, cada uno intentando conquistarla con dulces palabras y grandes promesas. Pero su madre, Bali, vio los peligros que acechaban tras sus encantadoras sonrisas. Temía por su hija y a menudo le advertía sobre las intenciones de los hombres. Una tarde, mientras el sol proyectaba un resplandor ámbar sobre el pueblo, Umali y Sa se sentaron afuera de su modesta casa. El rostro de la mujer mayor estaba marcado por la preocupación mientras se volvía hacia su hija. Saana, mi hija, comenzó Umali. Su voz era firme pero gentil. Estos chicos, estos hombres que te admiran hoy, no te aman, ven tu belleza y eso es todo. Una vez que tengan lo que quieren, te dejarán sin nada más que arrepentimiento. Sana suspiró y apartó la mirada. Mamá, sé que me lo has dicho antes y te lo seguiré diciendo. Umali dijo, tomando las manos de su hija. Es mejor trabajar duro y ganarse la vida que depender de cualquier hombre. Si dejas que te cuiden ahora, ¿qué pasará cuando ya no estén? ¿Cómo sobrevivirás? Sa dudó y asintió. Entiendo, mamá, te lo prometo. No dejaré que me engañen. Pero el destino tenía sus planes. Una noche, Umali enfermó repentinamente. Su condición empeoró rápidamente y Saana se desesperó. No tenían dinero para medicinas y el miedo se apoderó del corazón de la joven. Le envió un mensaje a su tía Asa, que vivía en la ciudad, pidiendo ayuda. Pero Asa, con pesar, le dijo que no tenía dinero para enviar en ese momento. Decidida a salvar a su madre, decidió aceptar un trabajo en lugar de labores agrícolas. Encontró un trabajo sirviendo mesas en una pequeña tienda durante el día y ayudando en una granja local por las noches. Trabajó incansablemente con la esperanza de reunir suficiente dinero para comprar medicinas para Umali. Ese lunes por la mañana, al salir a trabajar, Saana miró a su madre con preocupación. Mamá, volveré pronto, por favor. Descansa y te prometo que te traeré medicinas. Andali le dedicó una débil sonrisa. Ten cuidado, hija mía, susurró. Pero ese día, su condición empeoró mientras el sol de la tarde brillaba en el cielo. Umali yacía en la cama gimiendo de dolor. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie cerca. Sus llantos se desvanecieron en el silencio. Al anochecer, Sa regresó a casa exhausta pero esperanzada. Le habían pagado bien ese día y ya había comprado medicinas. Corrió adentro con una sonrisa radiante. Mamá, tengo la medicina, gritó emocionada al entrar en la pequeña cabaña. Silencio. Saana se acercó. Umali yacía inmóvil en la cama. Mamá, su voz temblaba. Extendió la mano para tocar la de su madre. Hacía frío. No, 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 mamá. Gritó, sacudiendo a su madre desesperadamente, pero Umali no se movió. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se desplomaba en el suelo, llorando en una agonía insoportable. Los vecinos la oyeron y corrieron, solo para descubrir que Umali había fallecido. Uno de ellos contactó rápidamente a Asa, que estaba en la ciudad. Unas horas después, Asa llegó con su esposo. Un hombre astuto con poco dinero para un funeral apropiado. Decidieron enterrarlo. Andali que, el mismo día después del entierro, Osa se dirigió a su afligida sobrina. Ven conmigo a la ciudad. Le instó, no te queda nada aquí y temo que el dolor te consuma. Aunque con el corazón roto, Sana sabía que no podía quedarse sola en el pueblo. A la mañana siguiente, empacó una pequeña maleta y siguió a su tía a la ciudad, dejando atrás todo lo que había conocido. Al principio, la vida en la ciudad era abrumadora. Todo era diferente. El ruido, la gente, la vida acelerada. Pero Sa hizo todo lo posible por adaptarse. Siguió trabajando en una tienda durante el día y a veces ayudaba en una granja cercana. Sin embargo, después de solo una semana, comenzó a notar algo inquietante. El esposo de su tía había comenzado a mirarla de manera diferente,
aunque Saa tenía 20 años. Tenía una figura impactante que llamaba la atención y ahora podía sentir las escaleras. Al principio pensó que se lo estaba imaginando, pero luego él comenzó a tratarla de manera diferente. Le ofreció comida extra, le dio dinero y la favoreció por encima de sus propios hijos. Una noche, como Asa estaba preparándose para ir de compras, Aeni de repente afirmó que no se sentía bien y que se quedaría en casa en lugar de ir a trabajar. Asa, completamente inconsciente de sus verdaderos motivos, besó a sus hijos para despedirse y se fue. Saa se quedó ocupada con las tareas domésticas mientras se agachaba para recoger ropa. Sintió un firme agarre en su cintura. Se congeló lentamente. Se giró para encontrar a Aen de pie, demasiado cerca, detrás de ella. Sus manos aún en su cintura. Se le heló la sangre. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió, empujándolo. Aen sonrió con suficiencia y dio un paso al frente de nuevo. Vamos, Sana. No tengas miedo, ahora eres una mujer. El asco y la rabia estallaron en su interior. Sin dudarlo, le dio una bofetada. No me toques nunca, le advirtió de nuevo. Su voz temblaba de ira. Si lo haces, se lo diré a Asa. Y Ini se quedó paralizada, frotándose la mejilla por primera vez. Sana vio algo parpadear en sus ojos, no deseo, sino rabia. Giró sobre sus talones y salió furiosa de la habitación. Cabeza. Esa noche, al volver de ir a buscar agua, el teléfono le latía con fuerza. Era su tía. Asa. Sana tragó saliva con dificultad y contestó. Saa se apresuró a contestar. Así que, después de darte un techo, tras recibirte en mi casa, tuviste la audacia de robarme. La voz de Asa resonó con furia. No solo me robaste, sino que también intentaste seducir a mi marido y, para colmo, te mojaste la ropa a propósito para tentarlo de nuevo. Saa abrió la boca para defenderse, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, una fuerte bofetada le azotó la cara. Asa se abalanzó sobre ella con rabia, golpeándola repetidamente mientras le lanzaba insultos. Niña descarada, desgraciada desagradecida. Irrumpió en la habitación de los niños, agarró las bolsas de Sana y las tiró a la calle. Fuera de mi casa y no vuelvas a poner un pie aquí. Saa no pudo contener las lágrimas y cayó de rodillas sollozando. Por favor, Asa, te juro que no hice nada malo. Por favor, no me hagas esto. Pensó en su madre, Umali, quien había fallecido recientemente. Lo había perdido todo y ahora incluso su tía, la única familia que le quedaba, la rechazaba sin otra opción. Recogió sus maletas y se alejó. Con el corazón apesadumbrado, la ciudad era enorme y desconocida. No tenía ni idea de a dónde ir. Caía la noche. Saa vagaba sin rumbo. Había intentado pedir ayuda antes, pero cada hombre que se la ofrecía exigía algo a cambio, algo que ella no estaba dispuesta a dar. La noche se volvió más fría y las calles más solitarias. La idea de regresar a Kvi cruzó su mente, pero no tenía dinero para el transporte. Estaba varada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras estaba sentada junto a la carretera, abrazando sus maletas con fuerza. Entonces, un elegante coche se detuvo a su lado. Una joven estaba dentro, con aspecto de esperar a alguien. Notó la angustia de Sana y salió del coche caminando hacia ella. ¿Qué te pasa, querida?, preguntó con voz entrecortada. Con preocupación, entre sollozos, Saana le explicó todo, la muerte de su madre, sus dificultades en la ciudad y cómo su tía la había echado. La joven asintió con compasión. Ven conmigo, dijo. Vamos a limpiarte y a comer. Se llamaba Califa. Cuando llegaron al apartamento de Califa, Saana quedó abrumada por el lujo. El lugar era espacioso, elegantemente amueblado y mucho más grandioso que cualquier cosa que hubiera visto esa noche. Sin embargo, el agotamiento la venció y Saana enfermó durante la semana siguiente. Califa la cuidó, asegurándose de que comiera bien y tomara sus medicamentos poco a poco.
Saana recuperó las fuerzas una vez recuperada. No pudo evitar admirar la casa de Califa. ¿Cómo podía una joven permitirse un apartamento tan bonito ella sola? La curiosidad la carcomía esa noche. Reunió el coraje para preguntarle a Califa. Dijo vacilante: espero que no te importe que pregunte, pero ¿cómo puedes pagar todo esto? ¿El coche? ¿El apartamento? Todo. Eres tan joven, pero vives como una reina. Califa sonrió. A sabiendas. Te lo explicaré más tarde. Dijo esa noche, mucho después de que Saa se hubiera dormido. Califa la despertó sacudiéndola. Me preguntaste cómo gano mi dinero. Dijo en voz baja. Cómo compré mi coche. Cómo vivo en una casa preciosa a mi edad. Saa se incorporó. Sí, susurró. Califa exhaló profundamente. Entiendo. Todo este dinero por acostarme con hombres ricos. Admitió que me pagan. Generosamente. A veces, solo por una noche. Los ojos de Sana se abrieron de par en par. ¡Qué sorpresa! ¿Te acuestas con hombres por dinero? Califa rió entre dientes. Cariño, ¿de qué otra manera crees que las jóvenes como yo triunfan en esta ciudad? Pero yo no puedo hacer eso. Saa protestó. Mi madre siempre me decía que es mejor trabajar duro que venderme por dinero. La expresión de Califa se ensombreció. ¿Y dónde está tu madre ahora? Espetó. ¿No murió de sufrimiento? ¿Te dejó con algo? ¿Te salvó de esta miseria? La respiración de Saa se quedó atrapada en su garganta. Si quieres sufrir y morir como ella. Bien. Califa continuó con frialdad. Pero si quieres sobrevivir, si quieres prosperar, entonces necesitas aprender las reglas de esta ciudad. Ese no respondió. Simplemente se quedó allí tumbada en silencio, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Pensó en las enseñanzas de su madre sobre sus luchas y en la dura realidad que ahora enfrentaba. No había nadie que la ayudara. Esa noche luchó con sus pensamientos. Debería aferrarse a sus valores, incluso si eso significaba una vida de sufrimiento, o debería seguir a Califa y abrazar el mundo en el que vivía. A la mañana siguiente, ese tomó su decisión. Se acercó a Califa y le dijo con silenciosa determinación: no quiero seguir sufriendo, dijo. Lo haré, Califa. Concedido, buena chica, con tu belleza harás una fortuna. No perdió tiempo en llegar a un acuerdo. Se llevaría el 40% de lo que Saana ganara de sus clientes. Esa misma noche, Califa presentó a Saana a su primer cliente, Bontu, un hombre de negocios rico y respetado. Era el primero de Sana. La tomó. Inocencia y pagó generosamente por ella. Después de irse, Saa se sentó en la cama y las lágrimas corrían por su rostro. Sifa entró en la habitación y la encontró llorando. Te acostumbrarás, dijo. Sana, su parte del dinero. Sana miró la gran suma con incredulidad. Nunca había visto tanto dinero en su vida. Poco a poco, el dolor en su pecho comenzó a desvanecerse, y así comenzó el viaje de Sana hacia el mundo de los hombres ricos y los placeres prohibidos. 2 años después, se había forjado un nombre. Era increíblemente deseable y tenía una impresionante clientela de ministros y hombres de alto perfil. Pero con el tiempo, se cansó de darle a Califa una parte de su dinero. Un día se acercó a ella y le dijo: no te pagaré más, ahora puedo valerme por mí misma. Califa sonrió con suficiencia. Sabía que este día llegaría. Saa dejó la casa de Califa y se mudó a su lujoso apartamento. Ya no era solo una chica que intentaba sobrevivir, ahora era una reina en el negocio y solo entretenía a los hombres más poderosos de la ciudad. Al final o al principio. En pocos meses, Saa se compró una casa y un coche. Se hizo muy conocida. En su trabajo, forjando una reputación que se extendió por todas partes, rodeada de riqueza y lujo, comenzó a olvidar por completo su pasado, el pueblo que había dejado atrás, su madre y las dificultades que una vez enfrentó. Estaba viviendo la vida que había soñado, pero el tiempo pasó rápidamente.
Una hermosa tarde, después de tantos años, Saana conducía a casa cuando vio a una mujer caminando con 3 niños por la carretera. La mujer le parecía extrañamente familiar. Disminuyó la velocidad. La miró más de cerca y, para su sorpresa, era Tisá, una amiga de la infancia del pueblo. Saá se detuvo y salió de su coche. Tisá la llamó. Volvió la cara, iluminándose al reconocerla. ¿De verdad eres tú? Se abrazaron cálidamente, riendo ante el inesperado reencuentro. Han pasado tantos años. Tisá exclamó, sí, lo ha sido. Saana sonrió. ¿Cómo has estado? Tisá miró a sus hijos y sonrió suavemente. Me las he arreglado. La vida no es fácil, pero al menos tengo a mi familia. Saá dudó antes de preguntar, ¿tienes más hijos? Tisá asentí. Tengo 3, como puedes ver, y tú sí. Tienes hijos propios. La sonrisa de Sana se desvaneció. Un ligero no. Todavía no estoy casada. Antes de que Tisá pudiera responder, un hombre alto se acercó. Puso una mano protectora sobre el hombro de Tisá. ¿Quién es? Preguntó. Tisá sonrió radiante. Este es mi esposo, Tio. Crecimos en el mismo pueblo. Tebó estrechó la mano de Saá cortésmente, pero parecía tener prisa. Un placer conocerte, pero tenemos que irnos. Saá asintió, intercambiando las últimas palabras de cortesía con Tisá antes de separarse. Pero mientras conducía a casa, su corazón se sintió intranquilo esa noche. Estaba sentada en su sala de estar mirando una botella de whisky frente a ella. A los 32 años, todavía estaba soltera. La comprensión la golpeó con fuerza. Tomó un sorbo profundo de la bebida, sintiéndose más vacía con cada trago. Esta no era la vida que mi madre quería para mí. Susurró por primera vez en años. La riqueza, el lujo y el estilo de vida caro parecían insignificantes. Se acurrucó se sentó en el sofá y sollozó amargamente. Decidió que dejaría de acostarse con hombres por dinero, pero la adicción es algo poderoso. Aunque quería cambiar, se encontraba incapaz de liberarse. Cada vez que juraba parar, volvía a caer en el ciclo. El dinero, el estilo de vida, se había convertido en parte de ella. Una noche, sentada en su cama, se susurró a sí misma, me siento tan frustrada. Dios, ¿cómo detengo esto? Ya no me da alegría. Tengo 33 años y no estoy rejuveneciendo. Necesito tener mi propia familia, mis propios hijos. Exhaló profundamente, pensando, está bien, sé qué hacer. Me acostaré con 10 hombres más y recaudaré suficiente dinero para empezar mi propio negocio. Una vez que lo haga, podré mantenerme y ya no tendré que depender de este estilo de vida. Sí, esa es la mejor decisión. A la mañana siguiente, Sa puso su plan en práctica. Continuó con su trabajo, asegurándose de alcanzar su objetivo de 10 clientes. Antes de retirarse del negocio, una semana después, su objetivo se había cumplido. Había ganado más dinero del que nunca lo había esperado, pero antes de que pudiera empezar a hacer planes de negocios, ocurrió algo inesperado. Enfermó gravemente. Su condición empeoró rápidamente. Una de sus empleadas domésticas la llevó de urgencia al hospital, pero a pesar de varios días de tratamiento, no mostró signos de mejora. En cambio, su salud continuó deteriorándose poco a poco. Sus supuestos amigos la abandonaron. Sus empleados, las personas que una vez se beneficiaron de su generosidad, desaparecieron. Quedó completamente sola. Una noche, mientras yacía débilmente en la cama del hospital, el médico entró con una expresión sombría. Dijo, vacilante, tengo una noticia difícil que compartir con usted. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasa, doctor? Suspiró. Tiene una enfermedad mortal. Una que ha dañado gravemente su cuerpo. Nunca habíamos visto nada igual. No hay cura. El mundo de Sana está destrozado. Lo miró horrorizada. No, esto no puede ser, doctor,
por favor. Debe haber algo que pueda hacer. El médico negó con la cabeza con tristeza. Le aconsejo que llame a su familia para que puedan estar con usted. Saa sintió como si le hubieran robado el aire. Pulmones tan pronto como el doctor se fue ella. Rompió a llorar. Dios, por favor, dame otra oportunidad. Me arrepiento de todo. Por favor, cúrame. Sollozaba desconsoladamente, rezando por un milagro. Unos días después, algo increíble sucedió. Su salud empezó a mejorar. Los médicos estaban desconcertados. No podían explicar cómo se recuperaba de lo que se había catalogado como una enfermedad incurable. Era como si una fuerza divina hubiera intervenido. Acostada en esa cama de hospital, Saana sabía que esta era su segunda oportunidad. Se había arrepentido. Cuando finalmente le dieron el alta, se quedó afuera del hospital y respiró aire fresco. Decidida a comenzar una nueva vida. Nunca volveré a acostarme con un hombre por dinero. Es hora de encontrar un verdadero propósito. El domingo siguiente, empezó a ir a la iglesia con la esperanza de un nuevo comienzo. Al principio, nada cambió, pero luego los hombres empezaron a venir a pedirle matrimonio. Sin embargo, cada vez que oían hablar de su pasado, desaparecían. Pasaron los meses y nadie quería casarse con ella. Sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba mudarse a un lugar nuevo donde nadie conociera su pasado. Vendió su casa y su coche. Se mudó a una ciudad lejana para empezar de cero. 3 días después de instalarse, empezó a buscar trabajo mientras caminaba bajo el sol abrasador. Un hombre alto y guapo se acercó. Su nombre es Tabú. Disculpe, señorita, dijo al notar su angustia. ¿Qué hace una mujer hermosa como usted caminando con este calor? Se secó el sudor de la frente. Busco trabajo. El hombre levantó una ceja. Un trabajo. Ella asintió. Saa estaba acostumbrada a que los hombres la persiguieran, pero esta era diferente. No solo se sentía atraído por su belleza, sino que admiraba su carisma, su presencia, su confianza en sí misma, a diferencia de los demás. Él no intentaba impresionarla con dinero. Su nombre era Tbo y provenía de una familia adinerada. Era el gerente de la empresa multimillonaria de su madre. Acababa de regresar de un viaje de negocios y decidió tomar algo cuando vio a Saa. Algo en ella le llamó la atención. Durante las siguientes semanas, se conocieron mejor. Tbo era encantador, inteligente y amable. Trataba a Saa diferente a los hombres a los que estaba acostumbrada. Él la hacía sentir especial poco a poco. Se enamoró profundamente de él. Una noche, él le propuso matrimonio. Estaba extasiada. Era todo lo que había anhelado. Una verdadera oportunidad de amar a un hombre que quisiera casarse con ella. Finalmente, pudo dejar atrás su pasado. Pero había algo que no le había contado. Un día, un amigo de Tbo visitó su casa. En cuanto vio a Saana, se quedó paralizado. Le resulta familiar, murmuró, la conozco de algún lugar. Tao levantó una ceja. Es imposible. Va a la iglesia. Su amigo rió con sarcasmo. Esa mujer no es quien crees que es. La vi en la ciudad donde yo estaba. Publicé que era conocida por entretener a los hombres. Tbo lo descartó. Debes estar equivocado, pero la duda se apoderó de su mente. Aún así, amaba a Saana. Semanas después, decidió que era hora de presentársela a su madre. Cuando le dijo a Saana que visitarían a sus padres, ella estaba emocionada. Por fin estaba sucediendo. Estaba a punto de ser aceptada en su familia. Conducir a la mansión de sus padres parecía un sueño, pero en cuanto entraron en la casa, todo se hizo añicos. La madre de Tbo aún no había llegado, pero su padre, Sano, entró en el momento en que sus ojos se posaron en Saana. Su expresión cambió. Su rostro se contorsionó de rabia e incredulidad. «¿Crees que soy un ladrón?», gritó. «¿Qué haces en mi casa?». Saa congeló su estómago.
retorcida de terror. La voz de Sano resonó por la habitación. Pensaste que nunca te encontraría. ¿En qué pequeño mundo vivimos? Sana sintió que le flaqueaban las rodillas. Había rezado para que este momento fuera perfecto, pero se había convertido en una pesadilla. Sano la recordó años atrás. Había venido a la ciudad para una reunión y alguien se la presentó. Se había acostado con él. Le había robado el maletín y desapareció antes de que despertara. Los ojos de Tvo se movían entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Se conocen? Sano señaló a Saana. Espero que no sea la mujer de la que me has estado hablando. ¿La qué? Plan. A Mary. El corazón de Tvo latía con fuerza. Saca a este ladrón y prostituta de mi casa antes de que llame a la policía. Sano. Rugió Tvo, volteándose hacia Sa, su rostro pálido. ¿Es esto cierto? Lágrimas corrían por el rostro de Sana mientras caía de rodillas. Tío, por favor, juro que he cambiado. Antes era prostituta, pero dejé esa vida atrás. Te amo. Por favor, no me hagas esto. Tvo se tambaleó hacia atrás. La traición lo invadía. Su amigo había tenido razón. La mujer con la que había planeado casarse le había estado mintiendo todo el tiempo. Sal, susurró. Sana sollozó, alcanzándolo, pero él se apartó. Vete, Saana. No vuelvas a llamarme. La vergüenza le ardía en el pecho mientras salía corriendo de la mansión. Sus sueños se derrumbaban esa noche. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Se odió a sí misma por haber escuchado a Khalifa y haber entrado en la vida de la prostitución. Si tan solo hubiera tomado mejores decisiones, no estaría sola. Rota. Ahora su pasado finalmente la había alcanzado. Ningún hombre quería sentar cabeza con ella. Ella había muerto. 2 años después, Saa abandonó por completo sus viejas costumbres. Trabajó duro para ganarse la vida honestamente. Entonces, un día conoció a Seo, un padre soltero de 2 hijos. A diferencia de los demás, él no la juzgó. Desde el principio, ella le contó todo. Seo dijo una noche: tengo un pasado, uno que muchos hombres no aceptarían. Él simplemente sonrió: no te amo por quien eras, te amo por quien eres. Ahora, el corazón de Sana se llenó de emoción. Gracias, susurró. Por primera vez en su vida, se sintió realmente aceptada a medida que su relación se volvía seria. Seo sugirió visitar su pueblo para reconectar con su pasado. A regañadientes, ella aceptó. Cuando llegó a Kumi, se sorprendió de que su tía Asa y Aeni hubieran venido a buscarla. Le rogaron perdón. Unos años después de que te ahuyentamos, todo se derrumbó. Admitió que lo perdimos todo. Luchamos por sobrevivir. Saa sintió una punzada de dolor. Estas eran las personas que le habían dado la espalda, pero aún miraban. Ahora podía ver su genuino remordimiento. Respiró hondo. Te perdono. Las lágrimas brotaron de los ojos de Asa. Gracias, hija mía. Por primera vez, Saana se sintió libre. Unas semanas después, Saana y Seo se casaron. Finalmente encontró la paz. Pasaron los años y se convirtió en madre de 2 hermosos hijos. Una noche los miró y susurró: te criaré bien. Nunca tendrás que tomar las decisiones que tomé. Moraleja de la historia. Esta historia nos enseña que los errores tienen consecuencias, pero nunca es tarde para cambiar. La caída de Sana no se debió solo a sus decisiones, sino también a las personas que deberían haberla protegido, pero fallaron en la vida. Debemos tener cuidado, no todos tienen una segunda oportunidad, y lo más importante, la verdadera redención llega cuando decidimos cambiar, no solo por los demás, sino por nosotros mismos.